Laura, que siga con este tema. Me parece bien que podamos seguir viendo esto del reino, ¿no? De que la vida cristiana no es una vida mejorada, sino que es una vida nueva. El Señor dice en 1 de Pedro capítulo 2, nos trasladó. Cuando algo es trasladado, quiere decir que es sacado de un lado y colocado en otro, ¿no? Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y un cristiano ha sido trasladado. El problema es que muchos cristianos no experimentan ese cambio, ese traslado. Siguen viviendo como si estuvieran en el reino de las tinieblas, sin las posibilidades del reino de Cristo. Entonces, de vez en cuando oran y buscan en ese reino algo que los ayude a vivir en el reino de las tinieblas, cuando en realidad nosotros en ese reino tenemos que vivir con toda la idoneidad del reino de Cristo, con toda la idoneidad que Cristo nos ha dado por el Espíritu Santo y por la gracia que nos da el Espíritu Santo, que incluye la fe. Entonces, un cristiano debe vivir cotidianamente con una expectativa de sobrenaturalidad. Un cristiano debe vivir cada día con una expectativa de que algo milagroso va a ocurrir, que la computadora se puede arreglar, que una revelación puede venir, que cuando necesito paz Dios puede dar paz, que cuando estoy triste Dios me puede dar gozo, porque esas son virtudes del reino. Las virtudes del reino son asequibles para nosotros, son accesibles para nosotros. Entonces, si nosotros perdemos esa dimensionalidad, vamos a vivir en el reino de la luz, pero como si estuviésemos en el reino de las tinieblas, sin las posibilidades, y entrando y saliendo, para ver si podemos tomar algo de lo de Dios. Entonces, yo quisiera seguir hoy con este desarrollo de la vida cristiana. La vida cristiana tiene dos etapas. Primero, la conversión, que es el nuevo nacimiento, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Y en segundo lugar, tiene la santificación y el servicio a Dios. O sea, uno se convierte. ¿Para qué? ¿Para ir al cielo? Sí. ¿Para tener una eternidad con Dios? Sí. Pero ¿por qué Dios me deja en esta tierra? Si Dios sabe que el cielo es mejor que la tierra, ¿para qué Dios me deja aquí? Bueno, porque yo tengo una tarea que hacer para Dios. Dios me necesita en esta tierra y en ese proceso necesita un testimonio. Y ese testimonio es un testimonio personal y colectivo. Es un testimonio que doy yo en mi trato personal con Dios y es un testimonio que da la iglesia corporativamente de que está caminando con Dios. Entonces, en ese proceso está la santificación. Y la santificación es imprescindible para el servicio. No es la perfección, es el hecho de que estoy disponible para Dios, para que Dios me cambie en aquellas áreas que Él quiere cambiarme. Dios quiere darte lo mejor. Lo mejor para Dios no es un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, plata. Lo mejor para Dios se llama Cristo. Él nos quiere dar, ya nos lo dio, pero quiere que vivamos esa transformación al carácter, a la persona y a la plenitud de Cristo. Por eso dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Ese es el modelo y la meta de Dios. Entonces, mientras nosotros vamos caminando con Dios, muchas veces queremos servir a Dios, pero no queremos la santificación. No queremos que Dios nos cambie, no queremos que Dios transforme esas áreas de nuestra vida que están en la carne, digamos. Entonces, vivimos una dualidad y un servicio a Dios que no existe, o que si existe, tiene que estar motivado por egoísmo, por religiosidad o por lo que sea. Pero no es un servicio que agrada a Dios. Entonces yo quisiera que
leamos el Salmo 40, un pasaje. Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, escuche, pero también tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y se enseñan a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe ¿a dónde? A tierra de rectitud. Las dos cosas van juntas. Servicio, transformación, santidad y servicio y vida. Van juntos. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La santificación es un proceso que comienza cuando creemos, nos convertimos, y termina cuando nos morimos. Es un proceso de toda la vida, pero es un proceso donde Jesucristo va siendo formado por el Espíritu Santo en nosotros, pero no lo hace de trepo. No va el Espíritu Santo a torcerte el brazo, a apretarte el cuello, a ponerte un revólver en la cabeza para que le entregues tu voluntad. Es un proceso donde el Espíritu guía a la verdad, donde el Espíritu te ilumina el corazón, donde el Espíritu te dice: esto no es coherente con la naturaleza de Cristo. Esto no es lo que agrada a Dios. Y es ahí donde nosotros hacemos uso de esa virtud, que es la humildad, y le decimos: sí, Señor, vamos a trabajar. Yo te pongo mi vida en tus manos para que esto sea quitado de mi vida y sea implantado lo de Cristo, sea implantada la verdad. Cuando ese proceso, esa disposición no está, no hay avance en la vida cristiana. ¿Cuál es la característica principal de un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que tiene al Espíritu Santo? En este mundo está insatisfecho. En este mundo hay insatisfacción. En este mundo ya no hay nada que pueda darle la plenitud que él anhelaba antes. Puede buscar, puede tener, pero cuando lo tiene sabe que no es eso para lo cual ahora está viviendo. El Espíritu Santo nos lleva a otro lugar, nos lleva a la satisfacción en Dios, a la satisfacción en la voluntad de Dios, a la satisfacción en amar lo que Dios ama, en amar lo santo. Un cristiano que camina con Dios y anhela hacer su voluntad, nunca se satisface con la religión ni con los espectáculos religiosos. ¿Entienden, hermano? Nunca se satisface, porque anhela lo verdadero, anhela lo genuino, anhela lo de Dios, anhela lo puro. No se satisface porque es el mismo Espíritu, es el que trae insatisfacción con esas cosas.
Pero un cristiano que no camina con Dios, que no le permite a Dios ese proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo, que viene a apelar a nuestra disposición, a nuestra humildad, presenta estas características. No oye a Dios, ni conoce la voluntad de Dios. Una persona que no le está permitiendo al Espíritu actuar en su vida, tiene el espíritu entristecido o apagado. Tiene un espíritu que no actúa. ¿Por qué? Porque hubo rebeldía, porque hay desobediencia, porque hay dureza de corazón, porque hay egoísmo. Entonces el espíritu se va apagando, se va entristeciendo. ¿El cristiano cómo queda? Es un cristiano que no oye a Dios. Y tampoco, si uno le pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tampoco la conoce. No sabe qué necesita Dios que el cristiano haga para Dios. No sabe para qué está viviendo en función del deseo de Dios. Entonces empieza a vivir una vida rutinaria, normal, como cualquier ser humano, pero ajeno de la espiritualidad, ajeno de la vida del reino. Empieza a vivir como en una nulidad, digamos, de ese impacto del reino de Dios en su vida, en sus asuntos. Falta la vida del espíritu, falta gozo, falta la fuerza que viene de la fe en Dios, falta ese testimonio de transformación, de santidad, falta ese apego de amor con el cuerpo de Cristo. Lo hablábamos al comienzo de la reunión con Pedro y con Miguel. Cuando un hermano no anda bien con Dios, enseguida se nota. ¿Por qué? Porque se deja de congregar. Porque nosotros nos congregamos no para que yo pase lista y diga, bueno, vinieron. No, porque nos amamos. Necesitamos vernos. Nos preocupa cuando un hermano no está bien. Y cuando alguien deja de congregarse es porque el enemigo ha metido una cuña. Cuando Satanás ha metido una cuña, entonces la comunión se empieza a estorbar. Segundo, un cristiano que no está caminando en la voluntad de Dios, busca satisfacción en sus propios planes y deseos. Cuando ora, las oraciones hablan de sus propios planes, de sus propios deseos, no hablan de los deseos de Dios, no hablan de los planes de Dios, no hablan de las cosas del reino. Está ensimismado en que Dios acomode su vida en este mundo para que él, digamos, pueda vivir sin sobresaltos, sin problemas. Pero el cristiano que anda en el Espíritu sabe que andar en el Espíritu nos va a llevar a atravesar tormentas, que cuando Dios trata con nuestra vida a veces es doloroso, pero sabemos que es maravilloso lo que produce el Señor, porque todo lo que hace el Señor por nosotros siempre es con bondad, con amor, siempre busca lo mejor. Entonces, segundo, busca satisfacción en sus propios planes y deseos. Tercero, en la vida de un cristiano que no camina en el Espíritu, se manifiesta la carne en lugar del Espíritu. Se manifiesta la carne, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me parece, es como creo que deberían ser las cosas. Entonces, cristiano que anda en la carne, se puede dar el lujo de tener amargura en su corazón, se puede dar el lujo de no perdonar, se da el lujo de no orar, se da el lujo de darse ciertos permisos para pecar. ¿Por qué? Porque está en la carne. Y un cristiano que no está en el Espíritu va a estar en la carne. Puede ser una carne morigerada, sosegada, aplacada, pero está ahí la carne. Un cristiano que tiene rencor con un hermano está en la carne. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si Cristo murió para reconciliarnos con Dios,
¿cómo no nos vamos a reconciliar entre nosotros? Eso lo dice Jesús. La carne en lugar del espíritu. Y cuarto punto, un cristiano que no busca hacer la voluntad de Dios ni asumir la responsabilidad de la santificación, arruina las oportunidades de Dios. Arruina la voluntad de Dios. No solamente no la hace, sino que la arruina. Arruina, toma un lugar que Dios tiene preparado de honra, de dignidad, de prosperidad divina, de cosas sobrenaturales, milagrosas. Lo arruina, ¿por qué? Porque no lo hace, porque no lo quiere, porque no quiere pagar el precio, no quiere caminar con el Señor, llevando su yugo y su carga. Entonces, su vida se desperdicia en lo que Dios quiere hacer en él y en lo que Dios quiere hacer a través de él. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Esto es para todos. Es para todos, hermanos. Entonces tiene Jesús que ser habilitado humildemente para que el proceso de cambio se haga, que quite lo carnal, implante lo espiritual, formar el carácter de Cristo para poder hacer la voluntad del Padre. Junto. Esto va todo junto. ¿Cómo nos relacionamos con Dios para que la santificación y su voluntad se manifiesten y se desarrollen en mi vida de manera constante y creciente? Bueno, primero, hay que aprender de Jesús. Hay que aprender a oír a Jesús. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen la voz de Jesús? Les pregunto, ¿conocen la voz? Generalmente cuando Dios habla o se comunica con nosotros, excepcionalmente puede hacerlo a través de los sentidos físicos, pero Dios saltea lo natural. Dios no necesita estos ojos, no necesita los oídos, no necesita el tacto, no necesita el olfato o el gusto, no necesita, Dios saltea y entra directamente en nuestra mente. Entonces nos habla, porque ustedes saben lo que nosotros oímos, son ondas sonoras que se transforman en pensamientos. Dios saltea eso y realmente, directamente, pone pensamientos. Entonces, cuando Jesús nos habla, son los pensamientos de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer los pensamientos de Jesús. Yo te pregunto, ¿reconoces cuando Jesús te habla? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Conocés la voz de Jesús? Creo que no. Muchos no, por la cara que ponen. Pero hay que aprender a oír a Jesús. ¿Y cómo se aprende a oír a Jesús? Cuando uno en oración le dice, Señor, yo quiero oírte. Pero no oírte acá, oírte en mi corazón, en mis pensamientos. Sigo con mis testimonios. Cuando yo vine con mi familia a servir al Señor a Necochea, nunca vine para ser pastor. Nunca en mi corazón fue, voy a ir a pastorear a Necochea. Jamás. Vine a servir al Señor, a sumarme a alguna congregación, y eso fue lo que hicimos. Vinimos, nos instalamos y empezamos a recorrer iglesias. Que Dios nos muestre en dónde quería que colaboremos para servir al Señor. Así que bueno, la primera iglesia que fui, me acuerdo, no lo voy a mencionar, pero no me gustó mucho, parecía muy religioso todo. Y en un momento al final se recogió la ofrenda. Yo ya sabía que ese no era mi lugar, pero pasó algo que no la culpo a la iglesia, pero cuando recogieron la ofrenda, que no sé si era una canasta o qué, pasaban así por los bancos,
yo estaba atrás de todo como persona nueva, ¿vieron? Que se queda cerca de la puerta y si no me gusta mucho me voy sin que nadie lo note. Así que como era el último, fui el último que dio la ofrenda. No sé por qué causa me di vuelta y miré al hombre que estaba llevando la ofrenda y vi que metió la mano en la caja y se lo metió en el bolsillo. O sea que robó de la ofrenda. Bueno, eso fue el sello de que no era ese lugar. Bueno, me hizo daño, digo, la verdad que feo, ¿no? Pues después fui a otro lugar, fui a otro, visité la casa del pastor, pero no había un ok de Dios. Así que nos quedamos en casa, yo vivía en Quequén, y hermanos que sabían que no se congregaban, que estábamos ahí, venían, y empezamos a hacer una reunión casera. Un día a la semana, a tal hora, cantábamos, y se fue formando una mini congregación. Y se convirtió en un matrimonio que vivía en 57 y 68, una esquina muy hermosa. Nos ofreció un salón, así que bueno, empezamos a hacer reuniones ahí, y yo, por mi denominación, era reconocido como encargado de obra, digamos, alguien que se ocupa. Y ahí estuvimos creo que un año, y después no podíamos seguir ahí, y alquilamos acá a la vuelta, donde hay un gimnasio ahora, acá enfrente. Y ahí estuvimos 8 años, hasta que compramos este lugar, Dios nos permitió. Ese es otro testimonio, que ya lo conté una vez, pero para otro momento. Pero me acuerdo que no había pastor. No había pastor. Así que orábamos, Señor, manda un pastor. Manda un pastor, Señor. Y yo me acuerdo que un día que estábamos orando, tenía a mi hijo más chico en brazos, creo que estaba con otitis, y oraba y decía, Señor, ¿cuándo vas a mandar un pastor para nosotros? Y el Señor me habló y me hizo una pregunta y me dijo, ¿no lo harías por mí? Como diciendo, ¿no serías vos el pastor si yo te lo pido? Y yo le dije, sí, Señor. Sí, lo haría, Señor. Y ese fue mi llamado pastoral. Y ahí empecé a sentir que tenía el respaldo de Dios para lo que hacía, con todo mi defecto, mi inexperiencia. Nunca tuve un estudio sistemático de la Biblia, siempre fui autodidacta. Pero ahí empecé a conocer la voz de Jesús, a conocer la voz del Señor. Cuando compramos esta propiedad no teníamos dinero y estaba todo abandonado, roto, abandonado, usurpado. Pero cuando Dios nos permite entrar, teníamos que hacer la compra y había muy poco dinero. Y yo oraba a Dios, Señor, con eso no podemos comprar nada. Y el Señor me dijo, vas a ir como Gedeón. Así que empecé a leer la historia de Gedeón, que ya la conocía. ¿Se acuerdan de Gedeón? Bueno, primero fue con 30.000 hombres. Y Dios le dejó 3.000, cuando lo llevó al río a tomar agua. Y después de eso, primero dijo que se vayan los que tenían miedo y le quedaron 3.000. Después lo llevó al río y le quedaron 300. De 30.000 le quedaron 300. Y con eso fue, y porque Dios le dio la victoria, ganó la batalla contra los madianitas. Y el Señor me decía, no importa lo que tengas, porque yo te voy a dar la victoria. Así que yo fui, hermanos, y cuando estaban reunidos los dueños, que eran 7 u 8 dueños, gente mayor, gente de dinero, se ve, y yo estaba ahí sentado en la mesa, y me dijo, ¿cuál es la propuesta, pastor, Y yo le dije, 2.000 pesos por mes, que en ese momento serían, qué sé yo, 200.000 pesos. Una mujer se rió y dijo, eso no es ni el alquiler. Y yo me quedé como diciendo, Señor, yo más no puedo hacer, hice lo que me dijiste.
Y una mujer que se ve que era la más joven del grupo, hacía cuentas y me trajo un papel. Y el papel decía 12 cuotas de 2.000, 12 de 2.500, 12 de 3.000, 12 de 3.500, 12 de 4.000 y 10 de 4.380. Miren cómo me acuerdo. ¿Esto le sirve, pastor? Sí. Listo, te la vendemos. Pero ¿es Dios, hermano, o no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? Pero tenemos que tener una palabra de Dios. Porque si no hay palabra de Dios, no hay dónde agarrarse. Y yo aprendí eso, yo tengo que tener una palabra de Dios. Y Dios siempre habla. El tema es que nosotros no reconocemos la voz del Señor. O no queremos que nos hable. Porque a veces nos pide cosas que no queremos entregar. O nos pide cambios que no queremos hacer. Pero cuando uno sirve al Señor, tiene que tener en cuenta la segunda parte. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere tocarte. Dios quiere ministrarte en esos lugares, como decíamos antes, donde todavía no está reinando Jesús. Hoy cantábamos, Jesús, que sea el reino de mi corazón. Yo decía, Señor, yo quiero eso, sé que todavía hay partes que todavía no hay reinado de Cristo en mi vida. Yo quiero, Señor, que Cristo reine en mi corazón. Vamos a leer Juan 13, 5, 6 y 7. Y 8. Juan 13, 5. Es el momento donde Jesús hace algo inédito para los discípulos. Él realmente toma el lugar del esclavo y le lava los pies a los discípulos. Dice luego, o sea, luego de la cena, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú, Señor? ¿Tú me lavas los pies, Señor? La tarea del esclavo, la tarea más baja, la tarea más vil. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro dice, no, jamás me lavarás los pies, Señor. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, si yo no puedo tocarte, si yo no puedo ministrarte en estos lugares donde hay mugre, dice, no tienes parte conmigo. No podemos ir juntos. Porque cuando caminamos con Jesús, Él tiene que tener acceso a nuestra mugre. Tiene que tener acceso a nuestra carne. Tiene que tener acceso a nuestra pecaminosidad. Tiene que tener acceso a nuestro orgullo. Tenemos que decirle, sí, Señor. Sí, Señor. Yo quiero que todo lo que hay en mí, que no esté honrándote, Señor, vos puedas quitarlo. Yo te lo presento como una ofrenda, Señor. Yo te presento mi vida como una ofrenda. Por eso dice Romanos 12:1, presentémonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento el que se presentaba al sacerdote, el que era el cordero, moría. Dice, ahora no es para morir, es para santificación. Dice, pero presentate a Dios como esa ofrenda. Presentate a Dios como diciendo, Señor, lo que tengas que quitar de mi vida, Señor, quítalo, aunque me duela, aunque me cueste, aunque me transforme. Isaías 6:5 al 8
es la visión de Isaías. Arranca el libro de Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Isaías ya está profetizando, ya está haciendo una tarea para Dios. No se sabe mucho de dónde salió Isaías, solamente que es hijo de Amós. Pero llega un momento crítico donde tiene un encuentro con Dios. Un encuentro diferente a los que había tenido, porque ya Dios le hablaba, pero ahora tiene un encuentro diferente. Bueno, lo ve en un trono, ustedes se acuerdan de eso, pero yo salteo eso y voy a, él ve la santidad de Dios, los serafines que dicen santo, santo, santo. Entonces Isaías dice en el 5, ay de mí que soy muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando Isaías reconoció, yo soy un boca sucia, y yo me identifico con Isaías, porque yo también era un boca sucia. De hecho, me decían el boca sucia. Pero cuando Isaías dijo, yo tengo labios inmundos y vivo una cultura que tiene labios inmundos, ¿qué le dijo Dios? Bueno, no pasa nada. No pasa nada, seguí como venías haciendo, seguí profetizando. No, un serafín, dice, tomó un carbón encendido y vino y le quemó los labios. Dijo, ahora tu culpa es quitada y ahora es limpio de pecado. Pero si él dice, no, que el fuego quema, que va a doler, que déjame, dame tiempo. Y después Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, yo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Pero hay un proceso. Él ya tenía labios diferentes, su profecía iba a ser diferente, su corazón iba a ser diferente, su relación con Dios iba a ser diferente. Lo mismo le pasó a Abraham, le pasó a David, le pasó a Jacob, le pasó a José, le pasó a Josué. Todos tuvieron un trato de Dios, todos. No hay nadie que camine con Dios, que Dios no trate, que Dios no te pida que pongas tu vida como un sacrificio santo, que pongas tu vida y decir, Señor, transformame, porque lo que Él va a ser maravilloso. Yo veo lo que hizo en mi vida y yo doy gracias a Dios, y me acuerdo de lo que era mi boca y me espanto de mí mismo. Le doy gracias a Dios, porque Él transformó. Él cambió y tantos otros aspectos y tanto tiene que cambiar. Pero hermanos, nunca des por concluida la obra de Dios. Nunca te mires y digas, qué buen tipo que soy, qué buena persona, ya estoy, ya está, Señor, ya está. No está. No está, hay más profundo, hay más que Dios tiene que hacer, hay más de Cristo para tu vida, para mi vida. Tercero, hermanos, si queremos caminar en santificación y tener un servicio que agrade a Dios, tenemos que tener tiempo con Dios. Tiempo de calidad con Dios, tiempo fuera de lo cotidiano, fuera de lo rutinario.
Éxodo 33, 11. Ustedes saben que cuando el Señor prepara para el pueblo de Israel el tabernáculo, que era un lugar, era como una figura del templo, una figura de cristianos, que somos el templo, el Espíritu Santo. El tabernáculo no estaba con el pueblo. No es que estaba el tabernáculo y alrededor el pueblo, no, el tabernáculo estaba lejos del pueblo, fuera del campamento, y del otro lado estaba el campamento. Como diciendo, el tabernáculo es un lugar especial donde Dios se manifestaba. Y en Éxodo 33, 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Por eso Josué fue el sucesor de Moisés, porque era alguien que amaba la presencia de Dios. No volvía al campamento, dice, Moisés volvía a hablar con Dios y él se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Se ve que se quedaba orando, adorando. Nosotros tenemos que tener, hermanos, un lugar donde tenemos encuentros especiales con Dios. Puede ser una habitación de tu casa. Laura tiene una habitación especial. Puede ser un lugar natural. También nos vamos muchas veces al parque a buscar juntos al Señor. Pero un lugar, un momento, un tiempo, donde sí, Señor, acá estamos. Tomate un mate con el Señor, tomate un café con el Señor, habla con Él. Decirle, Señor, acá estoy. Necesito un escaneo, Señor. Necesito que escudriñes mi corazón. Necesito que me chequees, Señor. Necesito que me impartas lo tuyo, Señor. Son esos momentos que no sé cuánto van a durar. Durarán lo que necesites que duren, lo que el Señor necesita que duren. Pero son esos momentos donde la cosa cambia. Donde hay una luz mayor, un entendimiento mayor. Mateo 6:6, Sermón del Monte, dice, mas tú cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un momento donde estamos a solas con Dios. Hay un momento, yo hay veces que necesito, hermanos, un momento de estar con Dios. Yo creo que todos lo necesitamos, pero tenemos que tener ese deseo de decir, necesito salir del trabajo, de las preocupaciones, los hijos, la familia. Necesito, Señor, estar solamente con vos. Pero tenemos que tener la disposición cuando Él nos dice, esto no lo estás haciendo bien. Esto tiene que cambiar. De esto tenés que dar un paso hacia otro lugar. Que Él nos hable, hermanos, porque nos va a hacer bien. O que nos diga, quédate así, porque yo estoy trabajando en tu vida. Quédate conmigo. Yo estoy con vos, pero sigamos así, porque el proceso va a ser hermoso. Porque todo lo que Dios hace en nosotros es hermoso, hermanos. A veces no queremos el proceso. Nos duele el proceso, parece duro, parece largo, pero todo lo que Dios hace es para bien. Y por último, tenemos que vivir con expectativa de lo milagroso. Recalco este punto y termino con esto. Hermanos, vivir por fe y no por vista. Vivir por fe. Vivir con el corazón en el reino
con el cuerpo en la tierra, pero con el corazón en el reino de Dios. Vivir con expectativas sobrenaturales, vivir con la realidad de un Dios que trasciende lo natural, lo impacta y lo transforma y lo cambia. Éxodo 33, 9 y 10. Éxodo 33, 9 y 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Moisés iba al tabernáculo, la nube descendía, Dios hablaba con Moisés en ese apartado que tenía Moisés con Dios. Dice, el pueblo veía eso y adoraba a Dios, cada uno en la puerta de su casa. En 2 Corintios 4, 16 al 18, dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y cuando pasan los años sabemos que se va desgastando en serio, dice, no obstante el interior se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo se miran las que no se ven? Se miran por la fe, se miran con el Espíritu, se miran con un entendimiento renovado. Eso es lo que tenemos que mirar. Sí, esto existe, pero existe otra realidad. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Amén? ¿Qué preferís, lo temporal o lo eterno? Yo prefiero lo eterno. ¿Cuánto dura esta vida? Muy poco comparado con lo eterno, nada. Dice, mirando lo que no se ve, lo que solamente puede ver un hijo o una hija de Dios que tiene el Espíritu Santo. Porque por el Espíritu se puede ver. Pero es una realidad que tenemos que creer y vivir. Y tenemos que tener una práctica de la fe. Pues decir, no, yo no lo veo, no tengo fe. Bueno, empezá a decirle, Señor, yo quiero ver las cosas que no se ven. Yo quiero ver a tu reino, porque Jesús dijo que el que nace de nuevo puede ver y entrar en el reino de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, escuchen, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tiene que haber sobrenaturalidad, tiene que haber vida en el Espíritu. Aún en la iglesia tiene que haber vida en el Espíritu. ¿Por qué son los dones? ¿Para qué Dios da dones a su pueblo? Para que nos ministremos espiritualmente. ¿Hay don de profecía en la iglesia? Sí hay don de profecía. Laura tiene don de profecía. ¿Hay dones de lenguas? Hay don de lenguas. ¿Hay don de milagro? Hay don de milagro. ¿Hay don de sabiduría? Hay todo, hermanos. ¿Pero por qué no se manifiesta? Porque no hay una fe puesta en lo que no se ve. No hay una fe que le crea a Dios. Dice, Señor, yo lo haría por ti, Señor. Si vos necesitas que lo haga, lo hago por ti, Señor. Por ti, Señor. Por tu reino, no por mí, por ti, Señor. Termino con un testimonio. Un momento en mi pastorado estaba muy desalentado, al punto de querer abandonar.
Y un pastor amigo me invitó a unas reuniones especiales que hacían en Berazategui con dos hombres que venían de la ciudad de Pensacola, donde había un avivamiento en ese momento, el avivamiento de Pensacola. Uno era un pastor y otro era un profeta. Y yo fui buscando una palabra profética, buscando que Dios me hable a través de un hombre de Dios. La primera reunión que tuve con el pastor que era un hombre ya mayor, llamó para ministrar en una reunión para pastores y líderes. Lo primero que él me dijo cuando me vio, me dijo: no es tiempo de tirar la toalla. Yo pensaba tirar la toalla. No es tiempo de tirar la toalla. Después siguieron las reuniones y fui a una reunión con el profeta. Y les puedo decir que en ese momento yo vi realmente lo que es ser un profeta de Dios. Profeta de Dios. El hombre llamó a los pastores y empezó a profetizar. A todos les profetizaba muy personalizado y se quebrantaban. O sea que le estaba dando en la tecla, digamos. Hasta que llegó a mí y yo decía: Señor, háblame. Y recuerdo, la tenía grabada en un cassette, creo que lo perdí, pero me acuerdo bien la profecía. El profeta me dijo, página tras página de tu álbum de fotos de la gente que estuvo en tu ministerio, dice, hay muchos que fueron desechados, pero vos los amaste. Y el Señor te dice gracias, 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 gracias. Me dijo como 10 veces gracias. Y después me dijo, Jesús el pastor camina dentro tuyo. Jesús el pastor camina dentro tuyo. Yo ya estaba hecho agua. Me salían lágrimas, moco, de todo, estaba quebrantado. Y por último me dijo, todavía esto no existía, estábamos acá a la vuelta. Me dijo, vienen propiedades a tu vida a sobreedificar que te van a sobrevivir. ¿Amén? Eso marcó, creo que es la única vez que recibí una palabra así contundente de alguien del cuerpo de Cristo que fue usado por Dios. Pero hermano, es como que te cargan el tanque con nitrógeno. Uno sale con una fe renovada porque Dios te habló. Tiene que haber palabra de Dios en el cuerpo de Cristo. Más allá de lo que Jesús te hable, tiene que haber palabras. Los dones son irrevocables, dice la Escritura. Pero tiene que haber, hermanos, quien lo haga para la gloria del Señor. Porque muchas veces se usan los dones para la gloria personal. Y Jesús dice, terminando el Sermón del Monte, que los que hacen muchas cosas para la gloria personal, Él dice, yo nunca los conocí. Porque todo lo que hacemos para Dios, para Jesús, tiene que ser para la gloria de Jesús. Amén. Yo cada vez que estoy acá, hermanos, antes de predicar, le digo, Señor, yo sé que mi corazón quiere gloria. Quiere gloria. Quiere una prédica que me deje bien a mí. Pero Señor, yo renuncio y te transfiero la gloria. Yo te transfiero la gloria. No quiero gloria para mí. Quiero gloria para Cristo. Amén. Y en la iglesia, la gloria, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para Jesús. Amén. Toda la gloria es para Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias por todo lo que hemos recibido, por el amor de Cristo, por el sacrificio de Cristo,
por la obra de Cristo. Te amamos, Jesús. Has sido bueno, maravilloso con nosotros. Has sido fiel. Yo te ruego, Padre, que quites de nuestros corazones toda resistencia, toda dureza, todo orgullo, toda altanería, toda vanagloria que impida la santificación, que impida, Señor, servirte con un corazón rendido, con un corazón disponible para que vos lo trates, Señor, para que vos lo cambies. Yo te ruego que despiertes lo que está dormido, que nos des conciencia de reino, que nos des conciencia de sobrenaturalidad, que nos des conciencia de Espíritu Santo, que nos des, Señor, una revelación clara de lo que es la voz de Cristo. Y cuando vos nos hablás a cada uno de nosotros, que tu iglesia sea edificada en la gracia y el poder del Espíritu Santo, y que todo, Señor, toda idoneidad venga por ese mismo Espíritu, a través de los dones y a través del fruto del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te honramos, y todos juntos decimos, la gloria es para Jesús. Amén. La gloria es para Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Descansa. Tus palabras quiero sobre tu habitación será estar en ti. Jesús, quiero ver gloria sobre mí caer. Jesús, deseo. Jesús, en tus brazos quiero descansar. Tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será. Está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, deseo. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, deseo. Jesús, amén, Señor, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Tu gloria se manifieste, Señor. Que limpies nuestros ojos espirituales, Señor. Que limpies, Señor, nuestros sentidos espirituales para poder oír, para poder ver, para poder caminar, para sentir que Jesús está en nosotros, que el Espíritu Santo es el medio que Jesús nos da para relacionarnos con Él, para entender al Padre, para recibir todo lo que necesitamos recibir de su reino para esta vida, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que avives tu obra en nuestros corazones, que avives la obra de tu Espíritu en tu iglesia, Señor, que la fe se levante, Señor,
Estamos en la barca con Cristo, no importa la tormenta, la barca no se hunde, Señor. Estamos con Cristo. Y Cristo puede calmar las olas y sosegar toda tempestad. Señor, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amén. Gracias Señor. Tomen asiento un instante más, hermanos. Yo